Aquellos encuentros con fenómenos paranormales, que son sobre todo de manera inesperada, son los más fáciles de ocurrir, son los que la mayoría de las personas experimentan. Es mucho más difícil de pronto ir y tratar de encontrarse con el fenómeno paranormal, como se intentan algunas veces en exploraciones o en visitas, pero podríamos decir que el fenómeno paranormal presenta algún tipo de inteligencia para saber cuándo, cómo y en qué momento presentarse a ciertas personas. Y no sabemos específicamente por qué. A algunas personas sí y a algunas personas no se les presenta el fenómeno. Resulta que el caso que les voy a compartir el día de hoy, el relato corresponde a un taxista, una persona que se dedica a dar servicio de transportación en una ciudad. Él cuenta que en una ocasión había estado trabajando por la noche, ya que como hemos comentado algunas veces, trabajar de noche en el servicio de transporte les deja un poquito más de ganancias, porque obviamente las personas pues piden ir a ciertos lugares un poco más lejos, algunas veces la tarifa es un poco más alta, pero en fin, él había decidido trabajar de noche, regularmente estaba de esa manera. Y esa noche le había ido bastante bien, pero dijo, voy a quedarme un ratito más a ver si puedo sacar un poco más de dinero. Resulta que se acercó una joven, él estaba pegado en un parque, había muy poca gente en el parque, y se acercó, le tocó la ventana y él volteó y se dio cuenta que había esta chica, parada a un costado del taxi. Abrió y le dijo que a dónde iba. Ella le comentó de una dirección. La dirección que le había dicho estaba un poco retirada, pero no estaba, digamos, bastante lejos. Estaba como unos 20 minutos de donde él estaba. Se encontraba prácticamente en una colonia de las antiguas, pero pues normal. Asimismo, le dijo que sí, podía llevarla allá. La mujer joven se sentó en el asiento de atrás. Él encendió la marcha del carro y empezó a manejar hacia la dirección. El taxista intentó hacerle plática, pero la joven simplemente estuvo respondiendo sí, no y alguna palabra corta nada más. El taxista se dio cuenta que pues, la joven no tenía como que muchas ganas de platicar. Entonces simplemente se quedó callado y de nuevo le preguntó la dirección a la cual la iba a llevar, simplemente para asegurarse a dónde estaba yendo. La joven le explicó exactamente a dónde iba a llevarla, que era una calle que se encontraba cerca de una avenida. Entonces él le preguntó que si de esa calle tenía que doblar o llevarla hacia su domicilio, y ella le dijo que no, que le iba a dejar justamente en esa esquina. Muy bien, dijo el taxista, siguió manejando, no hizo más preguntas, obviamente porque no entendió que la chica no quería platicar mucho. Justamente antes de llegar a esa esquina donde le habían pedido, volteó de nueva cuenta hacia el espejo y se dio cuenta que no había nadie en la parte de atrás del taxi. Y se le hizo extraño. Volteó, manejando obviamente con cuidado, y se dio cuenta que no había nadie. Pegó un poco el carro, se estacionó y vio que no había nadie. Se le hizo bastante extraño porque obviamente le estaba seguro que una mujer se había subido a donde él estaba yendo. Le habían pedido un viaje. Estaba muy cerca del lugar donde le había pedido la parada y simplemente manejó hacia allá por inercia o para entender por qué le habían pedido ir hacia ese sitio. Justamente al llegar a esa esquina, se dio cuenta que había o existía lo que aparentemente era la marca donde una persona pierde la existencia. Había una cruz, había una pequeña construcción y veladoras. Él se le hizo bastante extraño esto que había vivido, esto que le había pasado. Algunas veces dicen que esto pasa en días de muertos, pero esto no. Le había ocurrido en otra fecha. Él se pegó cerca de donde estaba esa marca y se dio cuenta que en donde estaba el nombre, decía el nombre de la joven,
y la fecha en la cual había dejado de existir. Obviamente ya se imaginan ustedes que era esa misma fecha en la cual estaba viviendo esta situación. Es decir, el fantasma o el espíritu de la joven simplemente llegó o pidió ser llevada a ese sitio donde años antes había dejado de existir. Él simplemente se persignó, hizo una oración y se retiró de ese sitio. Justamente cuando se estaba retirando, le pareció escuchar, no sabe si su imaginación o en realidad, alguien dijo gracias. Asimismo llegó a su casa y le platicó a su familia lo que le había pasado. Y como siempre, aquí en México nosotros somos bastante creyentes de este tipo de temas. Su esposa le dijo que probablemente se trataba del espíritu de esta joven, la cual iba a ir a ese sitio donde había sido arrancada de la vida corporal. Como bien digo tantas veces, los fenómenos paranormales no son algo malo, cuando menos no en su mayoría. Simplemente son cosas que no entendemos y que aquellos que se encuentran con el fenómeno y no están listos son aquellos que llegan a espantarse o a tenerles miedo. Créame que son más las personas que han vivido una experiencia paranormal que aquellas que dicen que no la han vivido. Espero que te haya gustado el relato del día de hoy y si hay algún lugar así cerca de donde tú vives o conoces un sitio donde exista una marca, una cruz, una pequeña construcción donde alguien dejó de existir, me gustaría que me compartas alguna fotografía o algún relato para poder compartirlo de esa manera aquí con ustedes en este espacio. Como siempre les agradezco que me sigan en redes sociales. Recuerden que estoy como Omar Villasís Oficial, así como está aquí en la pantalla. Y también les invito para que me ayuden dejándome sus comentarios, dándole like y compartiendo este video para que podamos llegar a más personas. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me puedas acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.